La película comienza en una escuela en 1984. Vemos a Donnie, un adolescente bastante popular en su escuela. Sus amigos empiezan a hablarle de chicas, pero Donnie parece desinteresado. Les dice que ya no le interesan las chicas de su edad, quiere mujeres de verdad. Luego vemos a la profesora atractiva de su escuela. Todos los chicos están cautivados por su belleza. Se llama Mary. Donnie tiene 2 boletos para un concierto y le pregunta a Mary si quiere acompañarlo. Mary le dice que no es su novia y que invitar a profesores a una cita es completamente inapropiado. Pero Donnie no deja de coquetear con ella y Mary le da un mes de castigo. En la sala de castigo, Mary empieza a coquetear con Donnie. Le dice que él le gustaba mucho y Donnie no sabe si es real. Luego Mary lleva a Donnie a su oficina y su relación comienza. Su relación continúa por un buen tiempo, hasta que empiezan a verse fuera de la escuela. Luego un día, en un evento escolar en el auditorio, de repente toda la escuela empieza a escuchar algo. Para responder a su curiosidad, abren las cortinas y encuentran a Donnie y Mary juntos. Toda la escuela queda impactada por lo que vieron. Mary huye avergonzada, pero Donnie recibe aplausos de toda la escuela y se siente un macho alfa. Mary es llevada a juicio por tener una relación inapropiada con su estudiante. En el juicio, la gente descubre que Mary está embarazada del hijo de Donnie. Mary recibe una condena de 30 años de prisión, pero Donnie se vuelve famoso por embarazar a su profesora. Muchos canales de noticias piden entrevistarlo, y es invitado a muchos programas que le hacen ganar mucho dinero. 28 años después, todo cambia en la vida de Donnie. Donnie se ha vuelto alcohólico y gastó todo el dinero que ganó con la fama de embarazar a Mary. Su amigo le dice que no ha pagado impuestos en años y debe exactamente $43,000 al gobierno. Si no los paga, irá a la cárcel. Pero Donnie ya no tiene dinero, solo $20 a su nombre. Su amigo sugiere que apueste ese dinero en un chico con sobrepeso que iba a correr un maratón. La probabilidad de que ese chico ganara era de 8,000 a 1. Donnie piensa que no tiene nada que perder y apuesta el dinero como le sugiere su amigo. Le pregunta si podría obtener dinero de su hijo, pero Donnie responde que su hijo lo dejó después de cumplir 18 años y no han hablado desde entonces. Este es el hijo que tuvo con Mary. Lo llamó Han Solo. Ahora vemos a Han Solo, que cambió su nombre a Todd. Tiene una novia hermosa llamada Jamie, y pronto se casará con ella. La noticia de su boda está en los periódicos, y Donnie lo descubre por casualidad. Se sorprende al ver que su hijo bajó de peso y cambió de nombre. También descubre que su hijo ahora es rico después de irse. Todd mantuvo en secreto información sobre sus padres. Dijo a los medios que sus padres murieron en un accidente. Donnie se enfurece al descubrir esto. Mientras tanto, Todd lleva a los padres de su novia a la casa de su jefe. Su jefe les dejó quedarse allí hasta la boda. En la casa, también conoce al hermano de Jamie, que es soldado. Se llama Chad, y le advierte a Todd que no lastime a su hermana. Mientras tanto, Donnie va donde Vanilla Ice, que era su amigo, y pide ayuda con el dinero. Pero Vanilla Ice no quiere ayudarlo, porque Donnie tuvo una relación con su madre. Ice empieza a golpear a Donnie. Luego, va con un productor de televisión y le pide ayuda, pero el productor dice que no puede ayudarlo porque la gente ya no está interesada en él. Y Donnie pregunta si entrevistaría a Todd y a Mary, que pronto saldría de prisión. El productor parece interesado, pero quiere más. Preguntó a Donnie sobre su hijo, y Donnie responde que Todd tuvo mucho éxito y es rico. Al oír esto, el productor le dice a Donnie que si lleva a su hijo y consigue una entrevista con él y Mary juntos, entonces le dará $50,000. Donnie piensa en el dinero e inmediatamente va a ver a Todd. Donnie va a su casa y conoce a Jamie. Entra en la casa y Todd se sorprende de verlo allí. Todd se pone nervioso y presenta a Donnie como su amigo, no como su padre.
Todd empieza a inventar cosas para hacer parecer que Donnie es su amigo. Donnie juega con él e inventa historias extrañas, y todos le creen. Todd dice que Donnie debería irse, pero todos quieren que se quede para la boda, y Donnie decide quedarse. Todd está enojado con Donnie y le pregunta por qué vino. Donnie no le habla de la entrevista, sino que miente diciendo que su madre estaba muy enferma y que debería verla antes de la operación. Todd no le cree para nada y empiezan a discutir. Donnie cree que fue un gran padre, pero Todd dice que Donnie fue el peor padre del mundo. Justo en ese momento, Jamie llama a Todd para la fiesta de cóctel, y Todd quiere que Donnie use corbata para la fiesta, pero Donnie dice que no es su estilo. De todos modos, acepta hacerlo después de que Todd dice que le dará $100. En la fiesta, Donnie aparece usando corbata, pero no lleva pantalones. Jamie presenta a Donnie con el jefe de Todd, y se llevan bien rápidamente. Donnie impresiona a todos en la fiesta con sus historias falsas, y uno de los invitados lo reconoce como el estudiante que dejó embarazada a su profesora. El jefe de Todd luego lo reconoce y le pregunta sobre el hijo que tuvo con su profesora. Donnie dice que su hijo se volvió una persona muy grosera, mientras mira a Todd. Todos en la fiesta conocían a Donnie, pero nadie sabía que Todd era su hijo. El compañero de trabajo de Todd, que también es el padrino de boda, dice que como Donnie y Todd son amigos cercanos, él ya no debería ser el padrino, sino que Donnie debería ser el padrino de boda de Todd. Todd dice que no es necesario, pero Donnie acepta rápidamente la oferta. Esa noche, Jamie le cuenta a Todd sobre el libro de Donnie. Donnie había escrito un libro con un mensaje de que amaba a su hijo. Todd se conmueve al verlo. Todd quiere tener intimidad con Jamie, pero ella no quiere arruinar el vestido. Al día siguiente, las amigas de Jamie la llevan a su despedida de soltera. Donnie pregunta si Todd tiene despedida de soltero o no, y el amigo de Todd dice que lo organizó todo. Pero Donnie no está muy contento cuando descubre que la despedida de soltero incluye un tratamiento de spa. Piensa que es la peor despedida de soltero. Le dice a todos que deberían ir a un club de striptease, y todos lo siguen. Todos se divierten una noche en el club de striptease. Todd parece divertirse en la fiesta de despedida de soltero. Donnie envía a todos a casa y él se queda con Todd porque quiere pasar más tiempo con él. Donnie le regala a Todd el arete de su madre como regalo de boda, y Todd extrañamente parece feliz, pero no tiene perforación en la oreja. Entonces Donnie le perfora la oreja y pone el arete en la oreja de Todd. Donnie le dice a Todd que deberían encontrarse con el tío Vinny, y Todd se sorprende al descubrir que el tío Vinny no era otro que Vanilla Ice. Los tres se emborrachan esa noche y se vuelven amigos. Todd está muy feliz y disfruta mucho la noche. Al final, Todd dice que visitará a su madre en prisión. Donnie se da cuenta de que no debería usar a su hijo por dinero. Pasaron una noche muy especial juntos, y su vínculo parece crecer. Donnie no quiere arriesgarlo por dinero. Donnie le dice a Todd que su madre estaba mintiendo sobre estar enferma, así que no necesita visitarla. Los dos se abrazan y se van a dormir. Donnie encuentra a la madre del jefe de Todd en su habitación, y Todd sigue besándose con un maniquí. A la mañana siguiente, Jamie descubre que Todd había vomitado sobre todo el vestido. Dice que hay algo más en el vestido. Lo prueba y descubre que Todd intentó tener intimidad con su vestido. Donnie, al oír esto, está orgulloso de Todd, pero Jamie le pide a Todd que arregle el vestido antes de su boda. Así que Todd va a la tintorería y llama a Donnie para decirle que se encontraría con su madre. Donnie trata de detenerlo, pero Todd insiste en querer verla. Donnie se apresura a ir a la prisión antes de que Todd sepa de la entrevista que le pagaría $50,000. Donnie llega a la prisión y encuentra a Todd esperando para ver a su madre.
Donnie le dice a Todd que no debería perder tiempo antes de su boda, pero poco después llega Mary, que es mayor, pero no ha cambiado nada. Mary está feliz de ver a Donnie y a Todd. Todd también parece feliz al ver a su madre después de tanto tiempo. Donnie queda hipnotizado al ver a Mary, y ambos se ponen un poco atrevidos por teléfono. Todd obviamente está disgustado por ellos. Justo en ese momento, el productor de televisión se acerca con una cámara y empieza a hacer preguntas a Todd. Se da cuenta de que Donnie volvió a sus viejas costumbres para obtener esta entrevista y conseguir dinero. Todd se enoja y se va, y Donnie se da cuenta de que cometió un error al volver a la vida de Todd. Se prepara para irse de la casa, pero oye a Jamie hablar con el jefe de Todd, Steve. Jamie decía que Todd nunca lo descubriría, y Donnie se da cuenta de que Jamie está engañando a Todd con su jefe. En el ensayo de la boda, Donnie va donde Todd para contarle todo. Todd no quiere escuchar lo que dice Donnie, pero igual le cuenta sobre la relación entre su jefe y Jamie. Jamie se adelanta y les dice a todos que estaba planeando una sorpresa para Todd y no quería que lo descubriera. Dice que Donnie escuchó la conversación y malinterpretó todo. Donnie se da cuenta de que cometió un error y sale de allí. Después del ensayo, Donnie observa a Todd desde lejos y piensa en cómo puede arreglar las cosas entre ellos. Su amigo sugiere que primero debería disculparse con Jamie, así que Donnie toma 2 helados y va a disculparse con Jamie, pero afuera de su habitación, oye que Jamie está teniendo intimidad con alguien que no era Todd, porque lo dejó atrás. Así que Donnie irrumpe en su habitación y sorprende a Jamie engañando a Todd. Y pronto ve que el hombre con el que Jamie estaba no era otro que Chad, su hermano. Al ver esto, Donnie queda impactado. Se siente disgustado por la relación prohibida entre Jamie y Chad. Toma una foto y dice que le contará todo a Todd, pero Jamie le ofrece dinero. Jamie dice que le dará el dinero que necesita si se calla y no le dice nada a Todd. Donnie está desesperado y acepta el dinero. Al día siguiente, Donnie se sienta en su casa, avergonzado por lo que hizo. Se da cuenta de que todavía tiene tiempo antes de la boda y va donde Vanilla Ice y pide su auto. Vanilla Ice y Donnie conducen como locos para arruinar la boda de Todd. En la boda, ya se han dicho los votos y Todd está a punto de aceptar el matrimonio. Donnie llega a la boda a tiempo e interrumpe todo. Todd está avergonzado al ver a Donnie arruinar su boda. Donnie apunta a Jamie y dice que no puede permitir que su hijo se case con una mujer así. Donnie llama a Todd su hijo frente a todos. Jamie está disgustada al descubrir que Todd era hijo de una relación inapropiada entre una profesora y un estudiante. Donnie la acusa de engañar a Todd, y Jamie obviamente niega la acusación, pero Donnie les muestra a todos el cheque que Jamie le dio para callarse. Donnie incluso rompe el cheque para demostrar que su hijo era más importante que el dinero. Jamie le cuenta a Todd que tuvo intimidad con Chad, y dice que deberían casarse de todos modos, porque ninguno era perfecto. Pero Todd simplemente está disgustado al descubrir que Jamie tenía intimidad con su hermano. Les cuenta a todos en la boda sobre la relación entre Chad y Jamie. Y ni qué decir, todos están disgustados al saberlo. Chad culpa a Jamie por todo y se va de allí. Jamie se disculpa con Todd y le pide que la acepte. Todd mira a su padre y a Vanilla Ice, que ambos están sacudiendo la cabeza. Todd finalmente se da cuenta de su valor y le dice que no a Jamie. Todd cancela la boda y luego dice con orgullo a todos que su padre era Donnie. Todd luego le dice a su jefe que está renunciando al trabajo. Vanilla Ice luego le dice a Todd que su jefe también estaba teniendo intimidad con Jamie. Su jefe trata de negarlo, pero Todd le dice que Vanilla Ice y Donnie tuvieron una relación con su madre, así que no se siente tan mal. Todd luego abandona la boda con su padre. Todd ahora está feliz con Donnie y dice que quiere pagar el dinero para salvarlo de ir a prisión. Pero Donnie
Dice que debería ser responsable de sus acciones y no quiere dinero de su hijo. Justo en ese momento, el amigo de Donnie se acerca a ellos y enciende la televisión. El chico con sobrepeso, en quien Donnie apostó $20, iba bastante bien en el maratón, y Donnie parece tener oportunidad de ganar la apuesta. El chico con sobrepeso supera a todos los corredores frente a él, y contra todo pronóstico, gana la carrera. Con eso, Donnie gana $160,000 de los 20 que apostó. Al final, Donnie ya no tiene que ir a prisión. Todos aplauden felices, y la película termina. Suscríbete para más videos como este, activa las notificaciones, y dale like para ayudar al canal. Gracias por vernos.